Hicimos una capacitación dentro de la Universidad de Piura respecto al tema cooperativo, para que todos pudiéramos involucrarnos y saber de qué es lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo que naturalmente puede suceder, Mávila, y no nos debe llamar la atención. Cuando termina el tema en la Comisión de Producción y pasa al Pleno, nosotros nos encontramos con una realidad, y es que incluso en nuestra bancada había muchas personas que decían, oye, ya perfecto, Miguel Ángel, tú eres especialista en cooperativas, ok, perfecto, hemos apoyado en economía, perfecto, hemos logrado unanimidad en la Comisión de Producción, perfecto, pero ni tú ni los miembros de la Comisión de Producción son dueños del Congreso ni del partido. Y nosotros tenemos que respetar eso, Mávila. Dentro del partido había quienes válidamente, empecé yo a escuchar, y me decían, oye, pero ¿es la SBS la adecuada? ¿Es la SBS aquella que ha tenido problemas en tema de lavado de activos Entonces, también? ¿es cierto la información que me alcanzaron sobre el interés que tenía usted en una aprobación mucho más rápida, pero que hubo una decisión partidaria para que este trámite había todavía dos posiciones, sí, se postergara? Había dos posiciones dentro del partido, no para que se postergara, sino que el tema o el problema que se estaba discutiendo finalmente era, todos estábamos de acuerdo con la supervisión. La pregunta era, ¿cómo se supervisa? Pero y en ese momento, ¿no era natural que lo hiciera la superintendencia? ¿Por qué crear una entidad distinta? Porque así como hay en Ecuador, como hay en Colombia, una superintendencia de economía solidaria puede entender mucho mejor la naturaleza no lucrativa de una entidad como las cooperativas. Pero para terminar la historia, la cronología correcta. Cuando llegamos al Pleno, entonces empezaron a haber estos válidos cuestionamientos y de hecho, Úrsula Letona había presentado un proyecto de reforma constitucional, que yo no creo que era alternativo. Yo coincido con ella en el sentido de que podía ser complementario, en el sentido de que, oye, al margen de que estemos discutiendo esto, nada nos impide, y ojo acá, nada nos va a impedir en el futuro que tengamos una superintendencia de entidades solidarias. Pero lo bueno que sucedió, gracias a Dios, con ese proyecto, es que se pusieron todas las inquietudes sobre la mesa. Y dijeron, oye, muy bien, acá necesitamos, algunos decían, hacer la supervisión por un tema de lavado de activos, algunos, como yo decía, necesitamos porque queremos el modelo cooperativo y queremos desarrollarlo, y había también quienes decían, ok, estábamos todos de acuerdo bajo la supervisión, pero el problema es quién. No confiamos mucho en la SBS. Hay quienes sostienen eso, hay quienes sostienen y dicen la SBS a veces parece un apéndice de los bancos. Y los bancos no les gustan mucho las cooperativas porque las cooperativas no las puedes comprar, Mávila. Las cooperativas no son sociedades de capitales, son de personas. Entonces, había esos temores. ¿Qué es lo que ha sucedido el día de hoy? Y que la población tiene que entenderlo. El día de hoy es algo espectacular, porque hemos demostrado que podemos ponernos de acuerdo en tener condiciones adecuadas para poder equilibrar esos temores. ¿Qué es lo que hay el día de hoy? Tenemos, sí, estamos dentro de la SBS, por supuesto que sí, pero dentro de la SBS se está creando una superintendencia adjunta de cooperativas. Y esto es importantísimo, porque esa superintendencia adjunta de cooperativas va a tener que conocer la realidad del mundo cooperativo. Entonces, claro, logrando una norma así que equilibre... Una superintendencia adjunta especializada. Exacto. Especializada. Ahora, ¿qué garantiza que la superintendencia va a tener el control y la autonomía para la fiscalización de las cooperativas? Bueno, que esta superintendencia adjunta no va a ser un obstáculo o una pared. No, está porque bajo... el problema, y permítame terminar la inquietud, el problema del proyecto de Úrsula Letona, y que muchos criticaban en su momento, y es por eso los carteles de no ha lavado y no ha lavado, es que hablaba de una autonomía de esta superintendencia paralela. Al ser autónoma, es decir, no pasaba por los controles de la Unidad de Inteligencia Financiera y tampoco por la superintendencia, que es el órgano regulador en general de las entidades financieras a nivel nacional. Va a haber la garantía para que la superintendencia intervenga las cooperativas en el plazo en que se apruebe la ley, en que se disponga la ley, y que esta superintendencia adjunta no va a tener influencia o nombramiento político, manejo político. Sí, tengo dos temas por responder. Sí. Primero, la propuesta de Úrsula Letona en ningún momento dejaba a libre albedrío a las cooperativas para que no puedan ser investigadas por la OIF. Eso en lo absoluto, lo niego rotundamente. De hecho, la OIF el día de hoy puede y controla a las cooperativas. Y lo segundo es que al día de hoy, cuando tienes una superintendencia adjunta, es una superintendencia que responde a la SBS. ¿Ok? Entonces, la superintendencia adjunta va a opinar, va a emitir informes, va a dar el sustento. La decisión la tiene que tomar la SBS. Entonces, va a tener la autonomía suficiente para poder hacerlo. De hecho, esto es lo que explica, Mávila, que el día de hoy tengamos una norma aprobada por unanimidad. ¿Tú has visto cuántas veces nosotros logramos una norma por unanimidad?
es casi... Una en 1000. Una en 1000. Una en 1000. Una en 1000. Y además, un detalle especialísimo, que esta no es una norma de 7 artículos como inició hace 14 años. Esta es una norma de 37 artículos, de un análisis profundísimo. Entonces, la verdad es que yo creo que una vez más hemos demostrado que el Congreso sí puede hacer una labor técnica, que sí nos podemos poner de acuerdo y que tenemos que valorar los esfuerzos que cada uno de los congresistas hace. Yo quiero hacer expresamente un reconocimiento a Úrsula Letona. ¿Por qué? Porque ella ha colaborado profundamente, no solamente con su proyecto de ley, sino que en este proyecto ella pudo advertir errores en los cuales nosotros habíamos incurrido. Ahora, eso es importante sí. decirlo porque, Mávila, ni yo ni las personas que me acompañaban dentro de la Comisión de Producción, ni los de Economía, eran por perfectos. ejemplo, mencióneme uno. El tema de contrataciones, por ejemplo. Nosotros habíamos bypaseado de alguna manera la posibilidad de que se contrate o se cuente con el apoyo de un colaborador técnico. Entonces, Úrsula decía, oye, pero acá hay una ley de contrataciones que se tiene que respetar. Hemos tenido que hacer el ajuste. Oye, tenemos que darle de alguna manera algún tipo de seguridad para que los intereses de las otras entidades financieras no vayan en contra de las cooperativas. Perfecto, entonces, ¿qué tal si hacemos un concurso público para el superintendente adjunto? Entonces, hay cosas que hemos logrado gracias que han enriquecido el proyecto. Y no solamente, y para ser sincero, sí. no solamente de Úrsula, no solamente de la bancada de Fuerza Popular, como puede ser el presidente de la Comisión Freddy, sino también del presidente de la Comisión de Economía. Mis respetos a Guido Lombardi porque ha tenido la paciencia para poder lograr un dictamen en consenso. A Vicente Ceballos, que por ejemplo es un congresista que no da la cara, que no le gusta la foto, ¿sí? Pero que ha ayudado para hacerlo y no es de mi bancada, y yo lo reconozco. Ahora permítame una reflexión. A ver, este tema finalmente se politizó. Es un tema técnico que se convirtió en un tema político, ¿no? Usted acaba de ver las imágenes de los congresistas con letreros que decían no al lavado. En el interín de que el partido tenía discrepancias o no se ponía finalmente de acuerdo como partido, sí, ¿no?, en torno a un proyecto que usted, una persona con antecedentes y con conocimiento en el tema de cooperativas, maneja mejor, es decir, el partido decía, no, estoy dudando de ti, que conoces muy bien el tema, pero me interesa también que me aclares este y otro asunto. En ese tiempo lo que surgió o apareció muchísima información que vinculaba a Fuerza Popular con las cooperativas. Nosotros aquí ventilamos el caso de un aportante en particular, Manrique Cusirramos, René Manrique Cusirramos, presidente de una cooperativa que se prestó 33.000 soles para financiar su campaña. Candidato al Congreso en la última campaña. No logró hacerse de la curul, pero iba número 2 en Arequipa, me parece. Este señor, según la OMPE, aparece aportando luego 112.000 soles a Fuerza Popular. Es decir, ese espíritu cooperativista, ¿no?, de la persona que hace muchos esfuerzos. Entendemos que los bancos son los que mueven los grandes fondos, que las cooperativas son más bien una alternativa para el pequeño ahorro. Sin embargo, pudo aportar 112.000 soles a Fuerza Popular de su dinero. Y un detalle más, permítame para terminar la historia. Sospechosamente, entrevistado por Panorama, el señor dice que fue llevado a la lista de Fuerza Popular por Joaquín Ramírez. Y resulta que Joaquín Ramírez es sobrino de del dueño de una de las cooperativas más grandes, multiservicios, que maneja y administra a las peruanas. Claro, que no era de ahorro y crédito, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso era cooperativa. Pero no era de ahorro y crédito. Ok, pero si uno empieza a atar cabos, entonces uno dice, acá está, porque lo que dijo Lombardi hoy ha salido pacífico, pero aquí, congresista Guido Lombardi dijo, acá hay influencia de un señor de apellido Ramírez. Lo dijo tal cual. Yo entiendo que puede haber mucha suspicacia, muchos temores, que es normal y es natural. Justo lo conversaba con una persona minutos antes de entrar y decía, en el Congreso tenemos problemas de egos, tenemos problemas también, como no, de desconfianza. Todo el mundo desconfía. Y claro, si empieza a sacar información de aquí y de allá, evidentemente esa desconfianza va a verse acrecentada. Sin embargo, lo que yo te tengo que decir, Mávila, es en este tema ha habido una objetividad total y absoluta. Yo estoy orgulloso pero sí de lo que reconoce la división haciendo en el partido. Reconozco que en el partido han habido dos posiciones, pero las dos posiciones... ¿No los podía convencer usted, a pesar de todo su conocimiento? No, porque, Mávila, o sea, puedo saber de eso,
Pero la verdad es que no solamente el conocimiento es lo que te sirve. Entonces la postergación... La experiencia también es sumamente importante, Mávila. Lo que sí te puedo decir es que las dos posiciones que teníamos dentro de la bancada, las dos coincidíamos en que tenía que haber supervisión. Pero entonces reconocemos el problema que hubo un tema del partido, que fue un tema político, el que postergó la discusión. Hubo un tema de definir quién era el que debía hacer esta supervisión. Pero yo por eso le decía... Fuerza Popular. No se discutía en Nuevo Perú, no se discutía en Peruanos por el Cambio, se discutía en Fuerza Popular. Mávila, permíteme. Yo justo el otro día le decía en la comisión de producción, oye, qué bonito, porque finalmente, después de 14 años, la discusión no se centra ahorita en si se supervisa o no se supervisa, porque te invito a revisar los 12 años anteriores. Los 12 años anteriores la discusión era si se supervisaba y no se supervisaba. Paréntesis. En los 12 años anteriores nosotros no teníamos mayoría, no teníamos una primera minoría, no teníamos la mesa directiva ni nada por el estilo. Y le decía, ahora, en vez de estar peleando, deberíamos estar felices porque todos queremos la supervisión. Y lo único que tenemos son posiciones en donde dicen, oye, ¿es la SBS la adecuada o no es la SBS la adecuada? Era el único problema. Hemos encontrado un término medio. SBS con una superintendencia adjunta. Le estamos dando vueltas al mismo tema, pero hemos claro, logrado esa duda un equilibrio. Hemos logrado un equilibrio. Sospechosamente en Fuerza Popular. Sí, pero en realidad político. Yo no tengo ningún temor, porque como he estado tan involucrado en la norma, te puedo decir con toda la seguridad del mundo de que en realidad acá ha habido un trabajo objetivo, un trabajo técnico. ¿Usted puede decir fehacientemente que aquí no hubo presión de intereses de cooperativas, de gente que financió campaña electoral? La propia Úrsula Letona reconoció que ella adquirió un préstamo, se hizo un préstamo de una cooperativa. Me gustaría hablar de eso porque eso es importante. A ver, primero te digo categóricamente que no ha habido ningún tipo de presión. Y lo segundo que te digo es, la verdad es que... ¿No hubo una llamada de Joaquín Ramírez? No, en lo absoluto. Yo a Joaquín no lo veo, no lo escucho hace muchísimos años. Algo que yo quiero hacer hincapié es lo siguiente. Nosotros hemos sido objeto durante varias semanas, Mávila, no de parte tuya, pero sí en general, de insultos, de desinformación, de quedar desacreditados, y que nos hayan dicho que somos ñapancha, que somos magia blanca, que... Y de hecho yo también me he sentido, te soy sincero, bien afectado porque se metieron con mis hermanos, se metieron con mi padre, se metieron con mi familia, se metieron con el estudio de abogados de mi familia, al que yo ya no pertenezco desde que soy congresista, y que tiene más de 50 años trabajando. Se metieron con sus clientes. Mis hermanos seguramente, y les pido disculpas a través de tus cámaras, seguramente deben estar orgullosos de lo que se ha logrado, pero estoy seguro de que no les ha salido muy cómodo este hecho de que se haya tocado tanto el informe. Solamente para terminar. El único detalle que yo veo acá es que cuando nosotros estamos en discusión en un tema en el Congreso de la República y las personas no tienen argumentos técnicos, ¿sabes cuál es la sensación que tengo? Es que es ahí donde aparece el insulto, es ahí donde aparece la politiquería. Yo, por ejemplo, yo respeto mucho a Víctor... ¿A quién acusa de politiqueros? ¿A Víctor Andrés García Belaúnde? Mira, con Víctor Andrés yo he podido conversar y le he podido decir de que... ¿Quién hizo politiquería en este tema? Y le he podido decir a Víctor Andrés que, uno, le reconozco que él ha sido uno de los primeros, junto con Lucho Galarreta, hace muchos años, hace 14 años, que fueron los que impulsaron este tema de la supervisión. Pero que me afectaba la forma como él se había expresado. Más agresivo aún, y lamento decirlo, ha sido el congresista Costa, el congresista Gino Costa, quien en realidad, más allá de ayudar, develó un desconocimiento pleno de lo que es una cooperativa. A mí me encantaría tener un debate con él de cooperativas. Te aseguro, no tiene ni la menor idea de lo que es una cooperativa. Ahora, pero y lo que sí siento es que tenía un ánimo de perturbar. Hasta hoy día. ¿Sabes lo que sucedió hoy día en la mañana? ¿Qué interés podría tener? No tengo ni la menor idea. Quizás a veces el desconocimiento... ¿Fastidiar al fujimorismo? A veces no lo sé. Yo la verdad es que desconozco. Pero yo no puedo creer que una persona que no tiene conocimiento sobre una materia pueda tener un ánimo tan perturbador. Correcto, hoy día, Mávila, ¿sabes lo que pasaba hoy día? Permítame, por favor, terminar para que usted pueda reflexionar bien sobre esto.
Pero sí hay una realidad que a todas luces es una realidad que golpea al país. Y me imagino que usted reconoce, como la propia SBS reconoce, como la propia Fiscalía que investiga varias cooperativas, una larga lista de cooperativas por lavado de dinero, que muchas cooperativas, un gran porcentaje de ellas, lavan dinero de origen ilícito. ¿Lo acepta cooperativas, o no? Falsas cooperativas. Yo no permito que a esas falsas cooperativas, a esos delincuentes, a esos que yo no quiero ver, se les llame cooperativas. Pero reconoce que es una realidad. Sí. Por supuesto reconoce que sí. Por supuesto que hay dinero sí. que se lava y dinero que se de origen de la minería por ilegal, del supuesto narcotráfico, que sí. que Por supuesto ingresa a que las sí, cooperativas y que está para... entrando, me duele cuando dices cooperativas, a las falsas cooperativas, porque esas no son cooperativas. Hay cooperativas y también aprovecho la oportunidad para pedirle disculpas porque se ha ido tan mellado el nombre de las cooperativas en estas semanas que no merecen. Porque cuando uno revisa los expedientes de la Fiscalía dice cooperativa tal, no dice falsa cooperativa. Sí, por supuesto, Dice, como también vas, ¿no? también vas a encontrar entidades del sistema financiero, ¿no? Claro. Bancos, en donde de acuerdo a investigaciones se les ha pasado el claro, gigante pero por este sistema sí frente. se pervirtió. Sí, claro. Reconoce eso, que se pervirtió, porque era muy fácil formar una cooperativa. Se prestó para el lavado, fue un mecanismo para lavar dinero. Para hacer falsas cooperativas, por supuesto que sí. Y, de hecho, por eso estoy tan contento con esta norma, porque ¿sabes qué es lo que vamos a lograr finalmente? Que no haya falsas cooperativas. Que no haya falsas cooperativas, pero ahí no termina la historia, porque si ahí terminara la historia, bueno, y Miguel Ángel, entonces, ¿por qué tan afanado en esto? Porque vamos a poder desarrollar el modelo cooperativo en nuestro país. Nuestra Constitución dice economía social de mercado. No es libre mercado, como todo el mundo dice, es economía social de mercado. Y cuando estamos en una economía social de mercado, el Estado tiene que ayudar a este tipo de entidades, entidades solidarias, entidades que permiten que los pequeñitos puedan agruparse para hacer frente al grande. Y eso yo creo que es fundamental, es importantísimo. Nos dijeron, Mávila, esta es una reflexión, nos dijeron a nosotros obstruccionistas en más de una oportunidad. Cuando quisimos ver el tema de delegación de facultades, nos dijeron no lo van a dar, lo dimos. Cuando hicimos el control de decretos legislativos, como siempre no lo van a hacer, lo hicimos. Cuando vimos la ley de reconstrucción nos dijeron no lo van a sacar y lo sacamos. Cuando nos hablaban y nos decían del DEU 003 para activar el mundo de la construcción, nos dijeron que no lo iban a sacar y lo sacamos. Cuando nos dijeron que no iba a haber imprescriptibilidad, una reforma constitucional de imprescriptibilidad para los delitos de corrupción, lo hicimos. Y hoy día estoy feliz de la vida porque puedo decir, nos dijeron que no querían supervisión para las cooperativas, pues lo hicimos. Y lo hicimos desde un inicio, como te lo acabo de mostrar. Cuando entramos al Congreso, nosotros fuimos los primeros en este Congreso en pedir la supervisión. Y hemos logrado hacer lo que en 14 años no se pudo. Correcto. Vamos a hablar de otros temas también, porque me dicen que tenemos enlace del Congreso. Tenemos el enlace listo del Congreso, todavía esperamos unos minutos porque continúan los congresistas ahí en el hemiciclo, pero veamos el caso, por ejemplo, de la ley Mulder. El presidente se ha pronunciado, ha dicho esto es una ley mordaza. El presidente del Consejo de Ministros ha dicho esta ley no se puede aprobar. Las bancadas que se oponen a esta iniciativa han señalado que hay una obligación de presentar una demanda por inconstitucionalidad respecto a esta ley. Fuerza Popular sigue adelante con este asunto. El señor Galarreta le dijo mermeleros a los periodistas y de alguna manera tenemos, creo que declaraciones de él que hemos rescatado del archivo para escuchar lo que dijo el propio presidente del Poder Legislativo, que hoy, por cierto, tiene una desaprobación sumamente alta que va por encima del 70%. Esto dijo Luis Galarreta. Y también vas a aprobar una ley para que saquen la publicidad de algunos medios mermeleros. Hasta Milagros Salazar dijo que esto no era correcto. ¿Cuál es la opinión de Miguel Torres? No fue la frase más feliz, pero también yo recuerdo la explicación que dio el presidente en que, un paréntesis pequeñísimo, sí, agradezco muchísimo su participación en este tema de la supervisión de las cooperativas, no solo porque él inició el tema, sino porque además ha logrado meter en la agenda el tema. Ok, vuelvo a regresar. Ya hay varios temas para Fuerza Popular. Tú me has dado 3 semanas del tema de cooperativas, Mávila. 3 semanas, sí. Por eso es que quería venir de todas maneras para compartir esta alegría contigo. Pero bueno. Claro, no fue una declaración lo más feliz del mundo, pero también recuerdo lo que dijo nuestro presidente cuando dijo, oye, yo me he referido a algunos medios mermeleros.
Entonces, hasta la palabra no me sale porque no me parece la más adecuada, soy consciente. Pero era tan Sin difícil embargo, retractarse y explicar. lo explicó, salió y dijo, oigan, yo no me he referido a la prensa en general, me he referido a un grupo en específico. ¿Pero se refería a ese corresponsal, a ese periodista en esa provincia? No tengo ni la menor idea. Porque el contexto está claro, ¿no? Era un periodista, era un reportero en provincia que se le acercaba, le hizo una pregunta incómoda y él inmediatamente respondió, ¿no le pareció una actitud prepotente? No, prepotente no. Yo creo que no fue la frase más feliz. Creo que todas las personas tenemos momentos en los cuales nos podemos equivocar. Yo me equivoco muchísimas más veces que nuestro presidente. ¿Está blindando, señor Galarreta? No estoy blindando. ¿Está usted echando la culpa de los errores del Fuerza Popular? Yo le tengo verdaderamente un aprecio y una admiración especial a mi Le voy a pedir presidente. un instante suspender la entrevista porque no lo he invitado para debatir con nadie y voy a respetar las reglas del programa. Pero tenemos desde el Congreso a Gino Costa, que también tiene una opinión sobre lo que se ha aprobado hoy respecto a la supervisión de las cooperativas y que fue justamente uno de los congresistas más críticos a la posición del fujimorismo desde un inicio, ya cómo se había manejado este tema con la lentitud y con lo que en su momento se dijo era una protección al lavado de activos. Sally Sammarriego está con él, lo escuchamos, congresista Gino Costa, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Mávila. Buenas noches. Estamos aquí con el congresista Gino Costa, que nos ha brindado unos minutos y ha salido del Pleno del Congreso. Adelante, lo escucha atento. ¿Satisfecho? Hola, Mávila. Buenas ¿Cómo noches. está? A tus órdenes. ¿Satisfecho al 100% o todavía le queda...? Sí, contento. Sí. No, en absoluto. 100% satisfecho. Ha sido difícil, ha costado. Son 14 años de espera. Y las últimas semanas han sido especialmente difíciles, pero logramos el objetivo. A pesar de las resistencias que han habido a aprobar esta ley, nos hubiera gustado poder hacerlo cuando todavía estaba la misión del organismo internacional encargado de supervisar el cumplimiento de los compromisos en materia de lavado de activos. Me imagino que en todo caso esta información será incorporada en el informe. Nosotros habíamos señalado que era muy peligroso que se fuera del país Gafilat sin llevarse la buena noticia de que habíamos finalmente aprobado un sistema para supervisar integralmente las cooperativas. Lo hemos hecho 2 semanas después y ojalá que esto sea recogido en el informe de Gafilat para que no perjudique al Perú en forma alguna. De manera que satisfechos, a partir del 1 de enero del próximo año se iniciará la supervisión de las cooperativas. Creemos que esto es bueno para los cooperativistas en primer lugar, para que no puedan ser estafados por cooperativas bamba, fraudulentas, que aprovechan los recursos de los cooperativistas para engañarlos. Esto ha ocurrido varias veces en los últimos años y creemos que la supervisión va a evitarlo. Y en segundo lugar va a evitar también la supervisión que las cooperativas, algunas de ellas, sean utilizadas para el lavado de activos, que es el mecanismo utilizado por el crimen organizado para lavar sus ganancias ilícitas y provenientes del narcotráfico, la minería ilegal y la corrupción. De manera que este es un paso importante en enfrentar el lavado y el crimen organizado en el país también, y no podía estar sino satisfecho con esta decisión que ha tomado el Congreso. Correcto. Gracias, congresista Gino Costa, por esa apreciación. Le agradezco a Sally también el enlace desde el Parlamento. Ojalá, Mávila, yo la única reflexión que le podría hacer a Gino son 2. Ya entendemos por qué era su desesperación, ¿no? Por este organismo internacional, sí, Gafilat. Pero es importante. Sí, pero más importante es sacar una buena norma. Porque el organismo internacional, ¿sabes qué sucede? Está acá por unas semanas y se va. Quienes nos quedamos acá somos los peruanos. Quienes nos quedamos acá somos los cooperativistas. Habemos algunos que creemos que se pudo haber sacado una buena norma en menor tiempo. Bueno, yo creo que no. De hecho, hoy día cuando hablábamos con Guido y decíamos, oye, yo estaba desesperado la semana pasada, y hay imágenes, lo pueden ver, que yo decía, pero ¿por qué suspenden la votación? Vamos a la votación. Exacto, es más, a mí me dijeron, le digo, y tengo fuentes que no revelaré, pero me dijeron, pero el congresista Torres está completamente de acuerdo. Y le han dicho, pero tú has participado de esto, ¿por qué no? Obedezco disposición del partido. No hay forma. A ver, yo estaba desesperado. Es una decisión del partido patear este tema. Yo estaba desesperado porque decía, pero ya estamos haciendo los ajustes, ahorita lo aprobamos. Y hoy día, reflexionando con Guido, decíamos, ¿sabes qué? Las cosas suceden por algo. Porque encontramos, no un error. La verdad es que habíamos logrado ese dictamen conjunto en la mañana y por correr lo habíamos presentado en el Pleno. Hemos encontrado más de 25 errores.
Entonces, sí, a veces tomarse un poquito de tiempo vale la pena. Vale la pena corregirlo, vale la pena poder sacar una mejor norma. Y me hubiera encantado escuchar al congresista Costa pedir disculpas. Porque la forma como él ha tratado, en especial a mis compañeras de bancada, a la congresista Letona, a la congresista Rosa Bartra. No sí. los voy a poner yo a debatir. No, creo pero que yo hay lo que ser invito, cuando respetuoso. quiera, yo lo invito a que se rectifique. A ver, Porque ha tenido palabras está muy Gino duras Costa, con ellas está Gino y que Costa. no, ¿Tiene algún y que no, problema con no que tengo le ningún dé- problema, Mávila, Ok. yo encantado de la vida. Adelante, Congreso de la República. Gino Costa está con nosotros. ¿Usted cree que se excedió, congresista, en calificar al fujimorismo como un elemento perturbador y que se oponía a una fiscalización porque había dinero que había ingresado a la campaña electoral, en fin, había deudas que cumplir con algunos aportantes de campaña? Yo nunca he señalado cuáles han sido las razones por las cuales el fujimorismo ha tenido una actitud obstruccionista en relación con esta norma. Pero sí he dicho que ha sido una actitud obstruccionista. Eso, digamos, está acreditado por la conducta que ellos han tenido. Desde el mayo del 2017 tenemos un dictamen favorable de economía. Subió al Pleno y cuando íbamos a discutir y votar, esto pasó a producción, que había sido exonerada de dictamen. Y en producción pasó 6 meses. Y en producción se enriqueció con los aportes de un grupo de trabajo que dirigió el congresista Miki Torres. Y antes el dictamen de economía había sido el resultado de 6 meses de diálogos entre las cooperativas representadas por FENACREP, conocemos todos el mismo la señor historia. Miguel Torres. O sea que acá hay una historia muy larga. Claro, entonces, pero la en las pregunta últimas 3 concreta semanas que es hemos visto, cuando ya todo estaba oleado y sacramentado, aparece que hay una discusión sobre si es la SBS la que debe supervisar o no. Y se inventan una superintendencia que requiere una reforma constitucional. O sea, por eso le digo, la actitud después de 14 obstruccionista... años de discutir esto, resulta que se les ocurrió hace 3 semanas hacer una reforma constitucional para crear una superintendencia. Eso es serio cuando ya teníamos acá a Gafilat y lo único que bastaba era entrar a discutir esto. Claro, es que el mundo, Entonces, Claro, y eso abrió luego, la puerta... esto entra al Pleno a la discusión. Claro, y eso abrió la puerta para toda la otra información que se ha conocido de vínculos, en fin, y financiamientos de campañas electorales de cooperativas. Miki Torres tiene la palabra. Pero, varias cosas, ¿no? Primero, en todo caso, Mávila, perdón. Sí. Termine, por favor, ¿Mávila? congresista. Sí, termine. Sí, lo no, estoy mira, escuchando. lo has entrevistado a Miki media hora y me parece que él tiene derecho a dar su visión de las cosas, pero yo te pediría que me des, No, siga, no por te diré favor, al mismo siga, tiempo, siga, pero siga. que me des la oportunidad de hacerlo, pero desde acá, digamos, no creo que sea el momento de hacerlo, Bueno, pero si mañana quieres lo hacemos. podemos Tú no hablar, querías pero- un debate, No. yo tampoco lo he buscado, pero me has hecho hablar 1 minuto para decir que estás satisfecho, después de escuchar 20 minutos la historia que ha contado Miguel Torres, que no comparto. Entonces, lo que te pediría es que me des un poco de tiempo en otro programa para poder seguir hablando de esto y ver cuáles son las responsabilidades que hay en torno a este asunto. Sí, Pero yo a no ver. comparto Y si me la invitas al visión debate, yo encantado, tan ¿eh? optimista de A Miguel, ver. que todo ha sido una maravilla y A que lo ver. único que han hecho es enriquecer, ¿no es cierto?, este proyecto. A ver, usted sabe, congresista Costa, que nosotros aquí en el programa hemos hecho investigaciones profundas para tratar de explicarnos el por qué no se aprobaba la ley. Usted ha estado invitado aquí al programa y hemos compartido información y le acabo de preguntar también al congresista Torres, por ejemplo, el tema de los aportes, el tema de la participación de Joaquín Ramírez, que, oh casualidad, es sobrino del dueño de una de las cooperativas más grandes de este país. Que no es de ahorro y crédito. Que no es de ahorro y crédito, pero que es una cooperativa. pero que Vaya. no es de ahorro y crédito. Pero ya, pues no, es una No, cooperativa. la diferencia es congresista. importante. Bueno, el hecho es que el señor Miguel Torres dice que no tiene ningún problema en debatir con usted, si quiere, Encantado. el día de mañana aquí en el programa. ¿Le interesaría participar de ese debate? Y podemos abordar otros temas también, por supuesto. Con todo gusto, el Perfecto. único problema que tengo mañana es que hay pleno.
Y si hay pleno, a mí me gusta estar en el pleno, por eso no estoy en su programa. Usted me invitó para ir. Exacto, yo lo invité no he aquí ido a porque estudio, el sí. pleno no ha terminado. Ajá, yo Entonces, lo invité a usted yo al sé, estudio y lo que pero no pude ir, quiero yo es le dije que iba Sí. si terminábamos con el pleno. Claro, yo mañana encantado Bueno, si nada, terminamos si no el con el viernes, pleno, ¿no? si no puede ser el viernes o no hay cualquier problema. otro día. Perfecto, entonces si Encantadísimo, no mañana tengo el ningún pleno problema. se demora, si mañana el pleno se demora, podemos tener un debate porque creo que además ustedes, no solo sobre el tema de cooperativas, sino es importante escuchar dos puntos de vista sobre lo que está pasando en el Parlamento, que podemos, digamos, saturadamente llevarlo a cabo aquí. Pero sí quería aclararle que nosotros hemos sido sumamente críticos con la posición del fujimorismo porque también nos preocupaba el tema de esta misión y la posibilidad de que el ingreso del Perú a la OCDE no se frustre. Y creo que en eso usted ha sido testigo de que hemos empujado muchísimo la causa de la supervisión de las cooperativas. O sea, particularmente aquí en el programa defendimos la supervisión desde el primer momento y estuvimos en esa línea de trabajo. Entonces, si usted quisiera decir algo más, yo encantada de escucharlo porque está, en efecto, en todo su derecho de responder en el tiempo que usted precise. Sí, por eso te digo, yo creo que si podemos tener un debate sobre este tema con Miguel en tu programa, perfecto. Si es mañana, perfecto, si no el viernes, encantado, no tengo genial. ningún problema. Entonces lo cerramos ahí y le agradezco, Gino, de verdad por su paciencia, perdón el tema del tiempo, pero usted sabe que estaba invitado a ti, al Mávila, estudio. por tu paciencia. No, por favor, usted sabe que estaba invitado a estudio y que las puertas siempre están abiertas de 2018. Gracias, buenas noches. Entonces, te adelanto. Muy contento porque hoy día le ganamos a Lavado. Le ganamos al Lavado. Correcto, congresista. Gracias por eso, por este enlace. Gracias a Lisa Marrillo también. Entonces ya el debate está listo, nadie se va a correr. No, para nada. Yo le agradezco al congresista Costa que ya hoy día le ganamos, claro, porque votó, porque presionó el botón. Porque mi primera pregunta que yo le voy a hacer a Gino Costa es, cuéntame si has puesto una coma tú en esa norma. Pero no adelantemos, no hay que quemar. No vamos a quemar. Me muero de las ganas de saber cuál es el articulado tan elaborado que él, como un especialista cooperativo, ha podido hacer en esta norma y voy a ser feliz de la vida. Me hubiera encantado ver a una persona reflexiva, decir, ¿sabes qué? Sí, me excedí como por ejemplo el día de hoy cuando mando un Twitter diciendo de que, ay, parece que están dilatando nuevamente. Pregúntenle a Guido Lombardi, pregúntenle a Freddy Sarmiento, pregúntenle a la SBS si nosotros no hemos colaborado o no. Querido congresista, el programa tiene que ir a hacer una pausa y usted va a tener muchísimo tiempo para hablar pero es que este tema... con Gino Costa aquí cara a cara. De la vida. Vamos a la pausa y regresamos porque hay más en esta entrevista con el congresista Miguel Torres. Le voy a hacer una pregunta sobre el partido, si él está feliz de formar parte de Fuerza Popular, cómo se siente, a gusto, en fin, algunas otras cosas más que queremos arrancarle en esta entrevista que llega después de algún tiempo. Volvemos. Muy bien, el congresista Miguel Torres se encuentra aquí con nosotros. Hemos dejado en suspenso el tema cooperativas porque hay un prometedor debate en este programa que se llevará a cabo el día de mañana, si el Pleno lo permite, y de lo contrario ustedes no se pueden perder lo que ocurrirá o mañana o el viernes. El debate aquí sobre cooperativas y sobre la posición de Fuerza Popular versus la posición de otras bancadas. Vamos a los otros temas. A ver, ¿está contento en Fuerza Popular? Feliz. ¿Se siente orgulloso de la gestión de Galarreta? Claro que sí, vamos. Oye, el otro día yo lo encontraba a mi presidente y le decía, es un presidente que va a pasar a la historia. ¿Galarreta? Sí, por supuesto que sí. Es el presidente que ha logrado una transición democrática en nuestro país. Eso no lo ves en cualquier momento. Claro, uno puede empezar a juzgar y decir, oye, ¿una está acá, está acá. transición democrática? Sí, por supuesto. Cuando hemos pasado de el gobierno... ¿Pero eso es responsabilidad de Vizcarra? ¿De Vizcarra? Perdón, ¿eso se lo debemos a Galarreta? Por supuesto que sí. ¿No fue el señor Kuczynski el que renunció? ¿Y por qué renunció? ¿Porque un día se levantó y dijo, sí, bueno, ¿sabes que ya no quiero tener? ¿O será porque hubo un congreso que estuvo fiscalizando, hubo un congreso que tuvo que hacer un proceso de vacancia, que iba hacia un segundo proceso de vacancia, que luego tuvo que analizar la renuncia del presidente? Porque, recuerda, Mávila, a veces nos olvidamos de esa parte, ¿sabes? No es que yo presento mi renuncia y se acabó. No, es el Congreso el que tiene que... ¿Y por qué 7 de cada 10 peruanos decidir o no que si es que se acepta pésimo presidente del Congreso? Bueno, que yo la verdad, con toda, no sé si decirle campañita o con toda la adversidad que nos presentamos en las últimas semanas respecto a los reportajes
que se han dado, más bien me quedo asombrado de que tengamos algo de aceptación. Y acá no lo digo al presidente del Congreso, lo digo al Congreso en general, me da muchísima pena. O sea, ¿tú crees que gente como nosotros que nos matamos trabajando en este tipo de temas, y te he relatado, facultades, control de delegación de facultades, reconstrucción de U003, sin prescripción, X, Y, Z, temas que nos matamos trabajando en el Congreso. ¿Tú crees que nos sentimos felices de esa aprobación? Entonces, no. para usted todo está sobre algodones en el Congreso de la República. No, en lo ¿Es absoluto. gratuito? ¿Hay una campaña demoledora contra la imagen de Fuerza Popular? No. Porque, a ver, pongamos la cosa en perspectiva. Ya. Fuerza Popular recibe un encargo muy importante. Pierde el Ejecutivo, pero gana el Legislativo. Gana el Legislativo. Por lo tanto, se le atribuye la responsabilidad de lo que está ocurriendo en el Congreso hoy. Hoy en el Congreso le puedo hablar desde compras que no se entienden. Y que los han entendido todos Correcto, los... compras que no se entienden, hasta el tema, por ejemplo, de un jefe de seguridad que, de acuerdo a varios informes que aparecen en la propia página web del Congreso de la República, un jefe de seguridad, el señor Walter Gibaja, ¿no?, estuvo involucrado en casos bastante serios que tuvieron como cabeza del operativo de estas actividades al propio Vladimiro Montesinos. Creo que tenemos un cuadro, porque el caso Walter Gibaja también es hoy un tema en el Congreso. Las bancadas, todas las bancadas, salvo la suya, todas las bancadas están pidiendo la renuncia de este jefe de seguridad. Este jefe de seguridad tiene estos antecedentes. Creo que usted conoce ya la historia de los tweets contra periodistas y contra congresistas que ha publicado. La verdad es que he estado tan involucrado en este tema y en la próxima delegación de ¿No facultades... sabe quién es Gibaja? No, sí, claro, por supuesto que lo sé, vamos, pero no en el detalle de cuál fue el tweet que envió, qué cosa es lo que se ha hecho. Porque si quiere le ponemos algunos tweets. A ver qué tiene el switcher. problema, Creo que tenemos un picture, tenemos un gráfico. Yo tengo acá información, le digo, esto es Congreso de la República, informe de gestión de la congresista Ana Elena Townsend Díez Canseco, años 2001-2006. Como ustedes saben, luego del gobierno de Alberto Fujimori y la caída de esta dupla Fujimori-Montesinos, el Congreso empezó a investigar todo lo que se había hecho, el abuso de poder, la compra de medios, la manipulación de la información, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras consigue el switcher, el picture, porque por favor quisiera que lo pongan ya, acá les puedo leer un extracto del informe de Anel Townsend. Dice, noviembre-diciembre de 1999, se realizan reuniones en el Servicio de Inteligencia Nacional. Las convoca el excomandante general del Ejército, general José Villanueva Ruesta. Concurren jefes militares del país. En esta reunión, Vladimiro Montesinos Torres habría señalado que la continuidad de Alberto Fujimori en la presidencia de la República era condición sine qua non para consolidar, supuestamente, los avances que el gobierno había logrado y garantizar la permanencia de todos los asistentes en sus puestos militares. Es decir, Montesinos le dijo, señores, el futuro de sus puestos y el futuro de la presidencia de Alberto Fujimori depende de este asunto, de que estemos todos de acuerdo. ¿Correcto? Se planificó, coordinó y ejecutó en esta reunión una serie de actos ilícitos para lograr su reelección. Una de las acciones planificadas se refería precisamente al control de los medios de comunicación a nivel nacional. Fujimori y Montesinos consideraron dentro de su proyecto a los periodistas y propietarios de los medios de comunicación porque sabían que estos iban a cumplir un papel importante en la cobertura y difusión de la campaña. Recordarán ustedes que en efecto se compró medios y se compró periodistas. Ya no hablemos de las campañas en contra, por ejemplo, de Alberto Andrade, ¿no?, que era un contrincante político, una figura política contraria que le hacía la competencia al fujimorismo. Bueno, las personas denunciadas, la lista es larguísima, aquí está, esto está, lo hemos conseguido de la propia página web del Congreso, no lo inventamos, no es un documento que carezca de verosimilitud. Acá están personas comprendidas en la denuncia por la comisión de delitos, peculado, malversación de fondos, asociación para delinquir, contra el derecho de sufragio, la ley orgánica de elecciones, etcétera, 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 encabeza Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial, y en el número 35 aparece el coronel del ejército Walter Gibaja, alcalde, actualmente jefe del Departamento de Bienestar de la Segunda Región Militar, en ese momento, hoy jefe de seguridad del Parlamento y alguien a quien Cuarto Poder puso al descubierto porque el señor era cualquier cosa menos jefe de seguridad del Parlamento, y en eso creo que estamos de acuerdo. ¿O va a defender a Gibaja, congresista? Los que cometieron algún delito creo que están presos, ¿no? Y los que la justicia no halló ningún tipo de responsabilidad no tienen un proceso ni tienen una sentencia.
Entonces, ¿usted cree que esto no cuenta para juzgar a Gibaja? Perdón, ¿de qué fecha es eso? Es la comisión Townsend del 2001 al 2006. Del 2001 al 2006. Entonces estamos hoy día 2018. Así es. Ha pasado todo un proceso a través del cual quienes han sido culpables han sido condenados. Pero no y quienes tenemos no motivos están para en su sospechar casa. que una persona que participó Sí, podemos junto a tener- Vladimiro Montesinos en el manejo de los medios de Mávila, comunicación y que luego puedes tiene, tener miles de escúchame, motivos. tu cuenta de Twitter en la que además critica de una manera vergonzosa, irrepetible, a congresistas que no son de su agrado, que dispone seguimientos, tomas de fotografías, etcétera, etcétera, porque aquí Gloria Montenegro lo ha dicho, el día lunes en el programa lo ha dicho. Ella ha dicho que ha visto personas conversando, sospechosas, Sí, aquí pero también lo que, estuvo... Lo que dice la congresista Montenegro, lastimosamente para mí no tiene Bueno, mucha pero ¿sabe lo que relevancia. pasó con una periodista de Cuarto Por Poder? A la supuesto, que le no, tomaron la y de fotografía. hecho sé también que le han llamado, le han ¿Y pedido también ha leído los disculpas que tweets se de han Gibaja tomado. o no ha leído Pero los Mávila, tweets? déjame hablar, por favor. Pero es que usted me dice que no ha tenido tiempo de verlos, entonces me preocupa que no conozca a fondo Sí, el problema ya de te Gibaja. escuché por completo. Ok. Y por eso lo primero que te dije fue, ok, las personas responsables están pagando su condena y las personas que no se hallaron ¿Va a salir responsables, Gibaja? que no se vieron responsables, están en su casa. Que haya habido una inconducta inapropiada, por ejemplo, en la toma de la foto, por supuesto que sí. De hecho, por eso se le ha pedido disculpas, entiendo, el propio coronel Gibaja a la reportera. Y lo que tengo entendido es que la mesa directiva está evaluando los hechos, los momentos, las formas, cómo ha tenido oportunidad esas expresiones del coronel Gibaja para tomar alguna decisión al respecto. Dejemos que eso transite, dejemos que eso transcurra para que puedan tomar alguna decisión. Si usted dependiera, si usted estuviera en el lugar de Galarreta, ¿ya no habría prescindido de los servicios de Gibaja? No, porque todos necesitamos un debido proceso, incluso Pero la parte después de esos administrativa. tweets, que además ha borrado es que no porque es- eliminó la cuenta. no es Entonces tan- no alguien es- elimina no la es tan- cuenta porque sabe lo que ha hecho, Vamos, ¿no? no es tan sencillo como decir sacó un tweet. Necesito analizar No, no, el tweet, no. el momento del tweet, si es que era funcionario en ese momento o no, si es que era en su horario de trabajo o no. Tengo que tener mucho cuidado también con el Congresista. derecho de expresión. Puede ser, y coincido contigo, Mávila, que quizás las expresiones no han sido las más Correcto. correctas. Usted le acaba de reclamar Pero- a Gino Costa Sí, por supuesto. expresiones Por agresivas. supuesto que que el sí. jefe de seguridad del Parlamento ¿Ya? publique ese tipo de cosas, ahora me dice que hay que esperar el debido proceso. A ver, es que no me has enseñado los tweets. Lo que sí me has enseñado es esto de acá y es Sí. lo que te he respondido. Cuando veamos los tweets, cuando veamos cada una de las del momento en que se emitieron, que es lo que yo creo que va a considerar la evaluación del Consejo o la mesa directiva, creo que podrán tomar una decisión adecuada al respecto. ¿Te puedo robar un minuto? Por favor. Lo único que pido después de estas 3 semanas que han sido sumamente duras y difíciles, es que cuando nosotros entremos a un debate, como el tema cooperativo, y carezcamos de argumentos técnicos, no vayamos a la politiquería. Porque la única forma como tratan de atacar a algunos técnicos respecto de temas tan importantes como este, es con los insultos, con los agravios. Y yo creo que ese no es el camino. Por una razón muy sencilla, no por mí, no por mis compañeros de bancada, no por mi familia, no. Porque allá en los televisores hay personas que todavía tienen esperanza en la política y que quieren entrar en la política. Y la verdad es que a mí me da mucha pena porque ven todo esto de acá y dicen, ¿y para qué voy a entrar en la política? Si en el momento en que yo toco un argumento técnico y no me pueden desbaratar el argumento técnico, hacen uso de insultos, de agravios. Yo creo que eso no es lo adecuado. Y tampoco es lo adecuado para un jefe de seguridad, ¿no? Seguramente no son las formas más Tampoco adecuadas. para un presidente del Parlamento que le dice mermelero a un reportero, ¿no? Seguramente todos tenemos momentos en los cuales hacemos alguna precisión que no es la más Pero adecuada. está midiendo ahí Incluso con yo, dos varas. Incluso yo. Está No, midiendo yo estoy con haciendo varas una reflexión. distintas. No, Está no, no, hablando no. de politiquería cuando se No, trata no, no. de la oposición No. al fujimorismo, pero cuando se trata del fujimorismo Ojo. hay que respetar el debido Ojo, proceso. yo estoy haciendo una reflexión para todos. Y es más, Ha Mávila, acusado, ha es más, acusado, Mávila, sí. me incluyo a mí mismo. Me incluyo a mí mismo. O sea, nosotros tenemos que entrar todos en una reflexión porque el daño que estamos causando hacia la población es tremendo. Porque no es un tema de que, oye, que cerramos el Congreso, no que cerramos el Congreso. No, estamos dando un grave problema de institucionalidad. Y las personas de buena fe que quieren trabajar por nuestro país y que están hacia el otro lado, ¿cómo vamos a terminar animándolos para que vengan acá si simplemente lo que uno recibe son ataques, son insultos, son agravios? Yo creo que eso debemos descartarlo en la política. Tenemos que darle paso a la argumentación técnica, a la discusión alturada de ideas. Eso es lo que nosotros necesitamos en el ámbito que sea, en el Twitter, en el Pleno, en las comisiones, en una entrevista. Coincido contigo en todos lados y todos nosotros, me incluyo nuevamente, tenemos que trabajar en eso.
¿Es consciente que la señora Keiko Fujimori ha perdido muchos puntos de aprobación y quizá la última oportunidad que tenía para tentar la presidencia de la República? ¿Cómo es, no? Yo justo ahora pude conocer de que Keiko está en Ica. ¿O quiere que hagamos una pausa y piense mejor su respuesta? No, esto por qué pensarla, como tú prefieres, no sé cuál es la pauta que... No, que le precisa. digo, me No, está justo indicando el no, switcher que tenemos que hacer una pausa, pero de pronto sí la puede terminar y luego vamos Sí, a la no, pausa. Le digo por los resultados, es decir, este pleito Keiko Kenji, ¿no cree que le ha causado un enorme daño al partido? ¿Es un desgaste? Sí. Pero me siento orgulloso de las decisiones que se han tomado. Si Keiko me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? No hagamos nada si es que mi hermano o unos compañeros actuaron de manera indebida, no hagamos nada porque vamos a perder puntos en las encuestas, creo que ahí sí yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Este no es el lugar adecuado. Pero cuando encuentro una lideresa que dice, más allá del daño que esto nos pueda generar, tenemos que ser conscientes que nosotros tenemos que ir por el lado correcto. Hay personas que cometieron un error y que ese error tiene consecuencias, sea quien sea, tenga el nombre que tenga el apellido que tenga. Correcto. Y nosotros tenemos que tomar esa Vamos a decisión. hacer una pausa y luego le pregunto sobre la ley Mulder. Si para usted es constitucional o inconstitucional. Quiero saber si está de acuerdo con el presidente de la República o está en desacuerdo con el presidente de la República. Una ley que se dice hoy le impone reglas desde el legislativo al ejecutivo. Porque ya no hablemos de los medios de comunicación, hablemos de lo que tiene o no tiene que pagar el Poder Ejecutivo y los espacios que tiene o no tiene que contratar de acuerdo a la ley Mulder. Hacemos una pausa y regresamos. El legislativo no se está entrometiendo en las atribuciones, en las prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo cuando le dice, ¿sabes qué? Ya no vas a poder contratar espacios en los medios privados de comunicación. Entrometiendo creo que no. Creo que el Congreso tiene toda la facultad que le corresponde para poder legislar sobre una materia, como de hecho ya lo hizo, porque vamos, o sea, estamos sacando una modificación a una ley, ¿no? O sea, quiere decir que la ley ya existe, pero lo que sucede es que esa ley nunca ha servido, nunca ha tenido algún efecto, nunca ha sido siquiera reglamentada. Claro, con todo respeto hacia el presidente de la República. ¿Está equivocado entonces Martín Vizcarra cuando la llama ley mordaza? Sí, claro. Y además que... ¿No es una ley mordaza? Vamos por partes. Okay. Primero, es yo creo, con todo respeto al presidente de la República, que también tiene que hacer un autoanálisis, ¿sí? Porque, carambas, creo que ellos han podido sacar algún reglamento, ¿no? De la ley que había y solucionar este tema, y no lo han hecho. Y cuando nosotros decíamos, oye, acá sucede algo, porque los montos, y hoy día yo solamente voy a citar la columna de Aldo Mariátegui, ¿no? Que te habla de lo que se gastó en el gobierno de Humala, 916 millones, y lo que se gastó en el gobierno de PPK, en los 18 meses nomás, 570 Pero millones. una cosa es regular y otra prohibir. Vamos, entonces, hay un problema. Yo creo que hay un problema definitivamente. No estoy seguro, para serte sincero, Mávila, si es que el proyecto de Mauricio Mulder sea el mecanismo más adecuado y eficaz. Yo voy a esperar la discusión, el debate que mañana se va a dar en el Pleno del Congreso, pero sí no soy ciego. Entonces, ¿no hay una decisión de bancada para votar? La decisión de bancada es, escuchemos las posiciones, tomemos una decisión informada como siempre, y lo que sí te puedo decir es que nuestra preocupación es que, claro, 1 millón de soles al día se van gastando en temas de publicidad, y que el hecho de que salga información como esta, de que durante los solo 18 meses de gestión de Pedro Pablo Kuczynski se haya gastado más de 570 millones, algo nos tiene que invitarnos a la reflexión, algo está pasando. Entonces, pero sabe que se van a presentar demandas de inconstitucionalidad contra esta ley, ¿no? Y que varios de los... Y vamos, y si se presenta una acción de inconstitucionalidad... Los más respetados constitucionalistas de este país han dicho que es una violación de la Constitución. Respeto las opiniones y todo, y me encanta además escuchar y decir, vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Me encanta escuchar eso, porque quiere decir que estamos yendo por la vía democrática, ¿sí? Así como democráticamente, Mávila, el Congreso de la República puede tomar una decisión, ¿sí? Y lo ha hecho la Comisión dictaminando, insistiendo en el tema, y si finalmente se da la ley, también hay una vía democrática para poder cuestionarla.
Entonces, y también no perdamos la posibilidad también de incluso seguir mejorándola hacia futuro. Entonces, yo creo que va a estar interesante. Quiero escuchar muchísimo ese debate porque creo que va a ser enriquecedor y ojalá que también los medios puedan difundir todo ese debate porque creo que va a ser sano para todos. Bueno, Canal N siempre difunde todos los debates del Congreso. Sí, ¿no? sí, o sea, no exactamente todos, pero Todos. tengo que reconocer que tienen bastante, tienen bastante interés en el Congreso. Usted solo. Tienen bastante interés. A No, ver. muchísimas gracias, como te decía, después de 3 semanas que Una me última he sentido pregunta, halagado porque de ya se tantas me veces que me acaba. Me ha refería. quedado la mitad así de temas en el tintero. Bueno, ya de alguna manera hemos hablado de Keiko, de Kenji también, del tema de las cooperativas, del tema de la ley Mulder, del tema de los gastos, del cuestionamiento del jefe de seguridad. ¿Es el señor Olaechea el nuevo jale del fujimorismo? Él entiendo ¿Sí o no? que no, porque, a ver, no, primero, Porque el rumor dice, a ver, en los pasos no, perdidos... no me digas que es Montenegro, ¿ah? Porque No, ahí sí las fuentes no, son en los bien pasos perdidos, poco las paredes seguras. hablan, y las paredes dicen que Olaechea seguía la carta del fujimorismo Ah, sí. para que parezca que la mesa directiva no la tienen los naranjas, sino alguien con una imagen más neutral. Wow. Tener a Pedro Olaechea dentro de la mesa directiva sería un lujo, ¿ah? En realidad. Yo tengo la mejor de ¿Votaría por esa lista? yo tengo la mejor de las percepciones por Pedro. Yo voy a votar por la lista que sea una lista multipartidaria. Una lista verdaderamente multipartidaria. Y yo estoy convencido y nosotros estamos Si la convencidos candidata, la de cabeza de que, lista si es nosotros estamos convencidos de que Montenegro. debemos lograr una mesa multipartidaria. Pero una mesa multipartidaria, y te respondo inmediatamente a lo que acabas de decir, responsable. O sea, yo no podría poner como cabeza del Congreso de la República, por ejemplo, una persona como Johnny Lescano, que dice que ahora quiere ser presidente del Congreso cuando hace 2 semanas quería cerrar el Congreso, o a una congresista como la señora Montenegro, donde honestamente yo no he escuchado una idea relevante, una idea importante. Pero no tendría objeción con Olaechea. Creo que le corresponde la posición No, a no tendría Fuerza Popular. objeción. ¿No tendría objeción? Sí tengo objeción, porque yo creo que la posición le corresponde a Fuerza Popular. A nosotros nos eligieron y eso no solamente nos da ¿Qué derechos, sino que tendría nos da pasar obligaciones. en Fuerza Popular, y con esto ya dejo porque el noticiero me va a colgar, ¿qué tendría que pasar en Fuerza Popular para que Miguel Torres dejara el partido? Uy. Después de todo la historia del fujimorismo, de lo que hemos visto, el desgaste del partido, no les ha ido bien en la conducción del Congreso, las cifras están en contra, las opciones han disminuido. Tendría que suceder lo que hasta ahora no ha sucedido. ¿Qué? Y es que yo vea que hayan intereses ocultos, que haya corrupción, que haya, No hay intereses ocultos ni corrupción. por lo menos en lo que a mí me toca ver, en las cosas que yo toco y observo y ayudo, no lo veo. Y además, la verdad, para serte sincero, Mávila, y así no te guste, yo cuando la veo a Keiko me encuentro total y absolutamente identificado. Es una excelente mujer. Correcto. Muchísimas gracias, Miguel Muchas Torres, gracias. por haber estado con nosotros. Creo que le hemos dado el tiempo y encima vamos a tener debate, ¿no? Muchísimas gracias, encantado de la vida. Encima vamos a tener debate. Estoy feliz de la Vamos a vida. una pausa y regresamos, 2018. Nos vamos hasta mañana a las 9. Que tengan muy buenas noches. Y gracias al noticiero por estos minutos de cortesía.